Hola a todos, este es un problema más del curso de estática referente al tema de vectores cartesianos. El subtítulo es Producto punto de vectores. Este problema lo hemos extraído del libro de estática de Hibbeler, la 12ª edición. Lo pueden encontrar en el capítulo 12, es el problema 2.118. El enunciado nos dice: determine la proyección de la fuerza F igual a 80 newtons a lo largo de la línea BC. Aquí está el punto F y aquí está el punto D. A lo largo de esta línea de acción actúa la fuerza F de 80 newtons. Lo que nos pide es determinar la proyección de la fuerza a lo largo de la línea BC, es decir, a lo largo de esta línea. ¿Sí? Esta viene a ser la proyección que uno va a encontrar. Expresa el resultado como un vector cartesiano. Entonces, pasemos al desarrollo. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar los puntos y determinar sus ubicaciones en el espacio. Veremos, el punto A no nos dan los datos, por lo tanto pasamos al punto B. El punto B tiene una ubicación en X de 0, ¿no? Porque está sobre el eje Y. En Y tiene de 2 más 2, 4 metros. Y en Z, pues 0 porque está justo en el eje Y. El punto C. El punto C tiene en X 4, ¿no? Dirección X positiva. En Y 0 porque está sobre el eje X. Y en Z 0 porque está ubicado en el eje X. El punto D, lo tenemos aquí, tiene en X 2 metros positivo, ¿no? Pues está en ese sentido de las X positivas. En Y tiene 0 porque está sobre el eje de las X. Y en Z tiene hacia arriba esta distancia, es decir, 1.5 metros. Dirección Z positiva hacia arriba. El punto E, ubicado aquí. El punto E tiene en X 0, ¿no? Porque está sobre el eje Y. Tiene en Y 2 metros, esta distancia de aquí. Y en Z hacia arriba 1,5 metros. 1.5. El punto F tiene en X 2 metros, positivo. El Y 2 metros positivo, ¿no? Esta distancia de aquí. Y en Z 0. Bien, hasta aquí ya tenemos ubicados todos los puntos. No sé si todos los puntos se van a utilizar, pero bueno, de todos modos aquí los tenemos ya todos ubicados en el espacio. A partir de aquí, lo que debemos hacer es hallar el vector fuerza de F a D, ¿no? Nos dice que la magnitud es de 80 newtons, pero como nos pide expresar el resultado como un vector cartesiano, debemos determinar este vector en su expresión cartesiana, ¿no? Aquí tenemos la magnitud, pero hace falta descomponer en los componentes X y Z. Por lo tanto, sabemos que esta fuerza va a actuar bajo un vector unitario que va desde F hasta D. Esto va a ser igual al vector posición FD sobre la magnitud de este vector. ¿Esta qué es igual? Bien, nosotros podemos observar este vector FD es lo mismo que si tuviésemos este triángulo, es decir, desde el origen trazáramos un vector hasta F y un vector hasta D. ¿Qué tendríamos aquí? Pues tendríamos esta figura, ¿no? Este sería el vector posición de D, tendríamos aquí el vector posición de F y aquí tendríamos el vector desde F hasta D. ¿Sí? Si observamos desde este punto, parte así, en este sentido, hasta aquí. ¿Qué tendríamos aquí? Una sumatoria de vectores. Tendríamos que el vector posición F más el vector desde F hasta D sería igual al vector posición D. ¿Qué necesitamos hallar? Pues el vector FD. Por lo tanto, este vector FD va a ser igual al vector D menos el vector posición F, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos
que restar los componentes x, y, z del vector d menos el vector f. ¿Cuáles vienen a ser estos vectores de posición? Pues estas componentes. Aquí nos la dan en metros, pero sabemos que estos mismos puntos de ubicación los podemos determinar como si fuesen los componentes x, y y z para expresarlos como vectores de posición. Por lo tanto, tendríamos que el vector posición d menos el vector posición f sería d menos f, ¿sí? Este menos el de aquí. ¿Cómo sería? Pues para el componente x, 2 menos 2 por el vector unitario y. Esto más, venimos a j, sería d menos f, es decir, 0 menos 2. 0 menos 2 j más sería 1.5 menos 0. 1.5 menos 0 por el vector unitario k. Todo esto sobre la magnitud de este vector. ¿Cómo es la magnitud? Pues la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es decir, 2 menos 2 al cuadrado más 0 menos 2 al cuadrado más 1.5 menos 0 al cuadrado. Todo esto encerrado en una raíz. Operando esta raíz y operando cada uno de estos componentes, pues aquí podemos observar que 2 menos 2 da 0. Aquí 0 menos 2 da menos 2, 1.5 menos 0 sería 1.5. ¿Qué nos quedaría? Aquí también tendríamos que sería 0. Sería menos 2 al cuadrado 4, más 1.5 al cuadrado, todo esto raíz. Nos quedarían fracciones, es decir, menos 4 quintos por i más 3 quintos. Perdón, aquí es j. J más 3 quintos por k. ¿Sí? Por el componente i no tiene. Entonces, este vendría a ser el vector unitario fd o el vector posición de d con respecto de f. Ahora nos tocaría expresar esta fuerza de manera vectorial, es decir, en sus componentes i, j, k. Por lo tanto, tendríamos que el vector fuerza es igual a la magnitud de esta fuerza por su vector de posición. En este caso sería el vector fd, ¿no? El vector de posición fd. ¿Esto qué es igual? Pues sería igual a la magnitud de la fuerza, es decir, 80 newtons, que multiplica al vector posición. En este caso tenemos menos 4 quintos i más, perdón, j de nuevamente, más 3 quintos por k. ¿Sí? ¿Esto qué es igual? Pues tendríamos que la fuerza sería igual a menos 64 j más 48 k. Hasta aquí ya tenemos expresada de manera vectorial esta fuerza. Lo que nos pide el problema es que determinar la proyección a lo largo de la línea BC, ¿no? A lo largo de esta línea. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es este vector de dirección, ¿sí? Necesitamos determinar entonces el vector BC. Como podemos observar, igual que en este triángulo, tenemos desde el punto de origen dos vectores, ¿no? Que vienen hacia B y hacia C. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el vector C y aquí tenemos desde el origen el vector B. Aquí tenemos el vector BC. Como podemos observar aquí, ¿sí? La sumatoria de vectores nos da esta resultante. Aquí tenemos que la sumatoria de estos vectores nos da esta resultante. Con lo cual tendríamos que el vector B más el vector BC, ¿sí? Sería igual al vector de posición de C. Por lo tanto, como necesitamos determinar este de aquí, vamos a tener que el vector de posición BC va a ser igual al vector de posición C menos el vector de posición B. Por lo tanto, aquí va a ser igual al vector de posición BC sobre la magnitud de este vector. O lo que es lo mismo, viene a ser igual al vector de posición FC igual al vector de posición FC sobre la magnitud de este vector.
como podemos observar, actúan en la misma línea, por lo tanto van a ser iguales. Por lo tanto vamos a tener, en este caso, que es C menos F. Sería para X 4 menos 2, que multiplica I, vector unitario, más componente J 0 menos 2, más 0 menos 0 para acá, sobre la raíz de 4 menos 2 al cuadrado más 0 menos 2 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado. Todo esto encerrado en una raíz. ¿Esto aquí es igual? Sería igual a 0,7071 por el vector unitario I menos 0,7071 por el vector unitario J. Como podemos observar, aquí es 0, aquí es 0 y operamos esta parte de la fracción, teniendo como resultado este vector unitario. Ahora bien, la magnitud de la componente proyectada de la fuerza F a lo largo de la línea BC, ¿sí? esta componente será expresada de esta forma. Sería la magnitud de esta fuerza va a ser igual al vector fuerza punto el vector unitario FC o el vector unitario BC, que en este caso viene a tener el mismo valor, siendo igual a el vector fuerza, es decir, menos 64J más 48K, ¿sí? Punto el vector unitario 0,7071 y menos 0,7071 J. Esto a su vez es igual, como hemos visto en teoría, cuando multiplica J por I, el resultado es 0. J por K es 0. En el caso de J por J, ¿sí? Se multiplican ambas magnitudes. En este caso, menos 64 multiplicará menos 0.7071. ¿Sí? Se hace la multiplicación componente por componente, es decir, X con X, Y con Y, Z con Z, o lo que es lo mismo, I por I, J por J, K por K. Teniendo de este modo, sería, en el caso de las X, aquí no tiene componente I, por lo tanto sería 0 que multiplica a 0,070, ¿no? O 0,071, más, en este caso sería menos 64J, ¿no? Que multiplica a menos 0,071, más 48 que multiplica a 0 porque no tiene componente en K. Entonces, esto se va y nos queda esta multiplicación, dándonos un resultado de menos por menos más 45,25 newtons. Hasta aquí hemos determinado la magnitud de la fuerza BC. Entonces, el enunciado nos pide expresarlo como un vector cartesiano. Por lo tanto, vamos a tener que el vector fuerza BC es igual a la magnitud de este vector por el vector unitario, ¿sí? BC, o lo que es lo mismo el vector unitario FC, teniendo como resultado la magnitud 45,25 que multiplica al vector 0,7071 y menos 0,7071 J. En este caso, este escalar multiplicaría ambos componentes del vector, teniendo como resultado 32 y menos 32 J. Todo esto expresado en newtons. Y con esto culminamos el problema. Bien, espero que les haya gustado y sobre todo, más importante, que hayan podido comprender los conceptos. No olviden dejar su like si les ha gustado el video. Suscríbanse, compartan el video. Muchas gracias y los espero en el siguiente video.